Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? Vamos a la escritura, acompáñenme por favor. Vamos a leer Isaías capítulo 48, versículo 16. Hoy estamos comenzando nuestra serie titulada Neuma, las operaciones del Espíritu Santo. Neuma, las operaciones del Espíritu Santo. Estamos emocionados, hermano, yo me siento emocionado por este tema que vamos a tratar durante el mes de octubre, porque creo yo en lo personal que a medida que conozcamos más del Espíritu, nuestra vida espiritual va a crecer. Nuestra vida espiritual crece a medida que conocemos más del Espíritu. Así que prepárese y embárquese conmigo en este mes de octubre para hablar acerca de este tema, Neuma, las operaciones del Espíritu Santo. Isaías capítulo 48. Isaías 48, verso 16, dice así la escritura. Isaías 48, 16 dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Oiga esto. Isaías, que es uno de los profetas mayores porque el contenido profético del libro es más grande que otros. Por eso usted ve en la Biblia profetas mayores y profetas menores. Se le llama así porque la contribución, el contenido del libro es mucho mayor que el de otros. Otros llenaron una página, 2 páginas, pero Isaías dio una revelación profética enorme. Algunos teólogos le dicen al libro de Isaías el evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué le llaman así? Le llaman así porque en todo el libro de Isaías se habla de Cristo profético que había de venir. Y en ese texto el profeta dice: acérquense a mí, oigan esto. Desde el principio no hablé en secreto. En otras palabras, desde el principio de la creación, Dios ha ido revelando su plan. Ha venido revelando su plan al hombre desde el principio. Y dice él que lo envió Jehová el Señor y lo envió el Espíritu. Yo quiero que note esto, por favor, porque como vamos a hablar del Espíritu, quiero que tome muy en cuenta que en el Antiguo Testamento todos los profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu tuvo un rol sumamente activo en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo vino a la tierra tuvo un papel activo. Y ahora que la iglesia está en funciones, también el Espíritu tiene un papel sumamente importante. Por eso este primer tema le vamos a titular, o le hemos titulado, Paracletos. Mire, yo le voy a hablar esta mañana de 3 palabras antiguas, de 3 palabras que tratan del Espíritu, pero que cada una se trató en un tiempo. Por ejemplo, en el libro de Génesis, si usted me acompaña, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, en ese versículo aparece la primera vez la palabra Espíritu de Dios. La frase Espíritu de Dios es la primera vez. En el segundo versículo del capítulo 1, voy a leer el verso 1 y voy a leer el verso 2.
¿Lo tiene, hermano? Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y oiga esto: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa es la primera vez que se menciona al Espíritu del Señor ahí en el segundo versículo del libro de Génesis. Pero la palabra espíritu aquí viene de una palabra hebrea que se escribe ruaj. Oiga esto: ruaj, el espíritu, ruaj. Pero este espíritu es interesante porque en el Antiguo Testamento tiene, hermano, tiene una función sumamente fuerte, activa. Por ejemplo, ahí lo estamos viendo en actividad de creación. Fíjese, los tres, llamado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en realidad son uno. ¿Cuántos dicen amén? La Trinidad es una. He aquí, Israel, tu Dios uno es, pero manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde la creación ellos vienen trabajando juntos sin desligarse. En ningún momento se desligan, porque ellos tienen una unidad perfecta. Por ejemplo, en este versículo habla de Dios y habla del Espíritu. Pero ¿con qué fueron creadas todas las cosas? Fueron creadas con la palabra del Señor. ¿Y sabe quién es la palabra del Señor? Es Cristo. Porque Juan dice que el Verbo era Dios, y está hablando de Cristo. Entonces ellos trabajaron en la creación, trabajaron unidos para llevar a cabo todo el plan de la creación, hasta que esa creación, o parte, por lo menos parte de la creación, entre al cielo por la eternidad. Ahora, mi punto es este: el Espíritu tuvo un rol sumamente importante en el Antiguo Testamento. La palabra ruaj en hebreo significa viento, brisa, aire en movimiento. Significa espíritu, aliento, soplo. Eso es lo que significa ruaj. El ruaj de Dios es, por eso dice la Biblia, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero ¿cómo se movía? Se movía como un viento, como un viento. Fíjense. Pero ese viento es Dios, y ese viento tiene una función preeminente en la vida del ser humano desde el inicio de la creación. Ya va a ver hacia dónde voy con todo esto que le estoy diciendo. Note entonces, en la creación, allí estaba el Espíritu. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora oiga, vaya conmigo a Nehemías capítulo 9, verso 19 al 20. En Nehemías, el profeta hace referencia a cómo el Señor sacó a Israel con mano poderosa de Egipto. Fíjense. Y dice así, Nehemías capítulo 9, versículo 19 al 20. Dice: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino. Oiga, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles en el camino por el cual habían de ir. Oiga el verso 20. Y enviaste tu buen espíritu. Esa es la palabra ruaj. Enviaste tu buen ruaj
para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. En la creación, el Espíritu Santo estaba obrando también junto con el Padre y con el Hijo. En la nueva creación, en la creación que Dios ha hecho con nosotros, el Espíritu Santo tuvo que ver muchísimo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los nacidos de nuevo no nacen según voluntad de varón, sino que nacen según, ¿qué dice, hermano? Según la obra del Espíritu Santo. Quiere decir que, por eso Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Solo los nacidos de nuevo, la nueva creación. Jesús, oiga esto, el Espíritu estuvo en la creación del hombre allá en Adán, y el Espíritu estuvo en la creación del nuevo hombre que somos nosotros en espíritu. Porque nosotros somos nueva criatura. ¿Cuántos son nueva criatura aquí? Levanten la mano los que son nueva criatura. Si usted es nueva criatura es porque nació por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Así como estuvo allá en el tiempo antiguo, también estuvo en tu creación y mi creación, en mi nuevo nacimiento y en tu nuevo nacimiento. Pero en la salida de Egipto, de Israel, el Espíritu tuvo que ver ahí también. Fíjese que se ve notorio en la salida de Israel de Egipto, se ve notorio el Padre. El Padre se ve en la columna de fuego, en la nube, se ve el Padre ahí. Pero también ahí estaba el Hijo. Porque Primera de Corintios dice que a ese pueblo de Israel lo seguía una roca. ¿Se acuerda usted? Que lo seguía una roca, dice la Biblia. Y esa roca era Cristo. Porque esa roca era la que le daba agua. En todo el desierto, mira, hermano, qué cosa más tremenda. ¿Usted ha visto una roca que siga? ¿Usted ha visto una roca que anduviera detrás de usted siempre? Pues Israel caminaba en el desierto y resulta que atrás de ellos venía una roca. Y cuando tenían necesidad, iban a la roca y la roca les daba agua a todos en el desierto. Pero la Biblia dice que esa roca era Cristo. Entonces estaba el Padre en la columna de fuego, estaba el Hijo en una roca, y Nehemías dice: enviaste tu buen espíritu para que nos enseñara. Entonces el Espíritu también estaba ahí, porque ellos siempre trabajan juntos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos, nunca se separan, jamás se separan. Ahí estaba el Espíritu también, haciendo la obra de liberación del pueblo de Israel. Ahora, déjeme preguntarle: ¿quién cree usted que es el que nos auxilia a nosotros en el proceso de liberación que usted y yo tenemos? Porque nosotros no salimos de Egipto, pero salimos del mundo, que en figura también es Egipto, según las Escrituras. Entonces el mundo para nosotros es Egipto. Usted es el pueblo de Dios, el nuevo Israel. Y estamos saliendo de Egipto con la asistencia del Padre, con la asistencia del Hijo y con la maravillosa obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Dele un aplauso al Señor si se anima. Aleluya. Mire pues, allá está el Espíritu auxiliando en la salida de Israel para Egipto. Pero ¿qué más hizo? Fíjese que en el Antiguo Testamento, en Miqueas, acompáñame a Miqueas, capítulo 3, verso 8, ahí nos dice
que el Espíritu Santo llena la vida de los hombres que Dios ha usado en todos los tiempos. Por ejemplo, dice Miqueas capítulo 3, verso 8, dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Oiga, mas yo estoy lleno del poder del Ruaj, porque la palabra allí hebrea es el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y dice: el Ruaj de Jehová, estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oiga esto, está tremendo. En todos los tiempos del Antiguo Testamento, Dios levantó profetas, y esos profetas tenían que estar llenos del Espíritu para poder declarar la palabra de Dios al pueblo con poder, con juicio y con fuerza, para poder denunciar. Esta palabra me llamó la atención. Quiere decir entonces que los profetas de Dios, los ministros de Dios, no están para entretener al pueblo. Diga conmigo, Toque al hermano que está a la par y dígale, Los ministros no están para entretener al pueblo, sino que son llenos del Espíritu de Dios para traer juicio, fuerza y denunciar la rebelión y el pecado cuando el pueblo se desvía. No están para entretener al pueblo de Dios, están para señalar el camino hacia la tierra prometida, pero también para señalar cuando estamos caminando mal delante del Señor. Esa es la razón por la que Israel mató a muchos de sus profetas. ¿Sabe por qué los mataron? Porque les decían su verdad. Aleluya. O sea que no es muy agradable cuando le dicen a uno la verdad, ¿verdad? Míreme para acá, por favor. Como que no es muy agradable cuando le dicen a uno su verdad. Entonces, dos cosas suceden cuando le dicen a uno la verdad: o ama la palabra y la aplica para cambiar, o se enoja con el predicador y lo quiere apedrear. Aleluya. Yo quiero preguntarle, ¿de cuáles quiere ser usted? ¿De los que aman la palabra y la aplican? ¿O de los que quieren agarrar una piedra y apedrear? Porque de esos fue el pueblo de Israel. Por eso Jesús les dijo cuando vino, les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, les dijo. Porque siempre los apedreaban, hermano. Siempre los apedreaban. Ahora entiendo por qué el libro de Proverbios tiene un pasaje bíblico, no recuerdo la cita, pero el Proverbios dice: aconseja al sabio y te amará, aconseja al necio y te odiará. Así dice Proverbios. Eso está terrible, porque cuando usted quiere aconsejar a alguien que es sabio, mire, hermano, se va dándole un abrazo a uno y diciéndole: gracias, hermano, por ayudarme, yo no había visto eso, pero gracias por el consejo. Pero si se lo dice a un necio, sale echando rayos y centellas. ¿Y usted qué se ha creído? Viejo loco. Aleluya. ¿Y usted qué piensa que? ¿Y usted qué piensa que es? ¿Y usted cree que lo sabe todo? Vaya a aconsejar a su abuelita. Y mira, hermano, se descontrola. El necio se descontrola con una verdad, pero el sabio
Así dice Proverbios, ahí se lo dejo de tarea. Aconseja al sabio y te amará. Aconseja al necio y te odiará. Eso es lo que le pasó a los profetas. Por eso es que los profetas necesitaban ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque si uno no está lleno del Espíritu, mira hermano, entonces termina haciendo lo que la gente dice y no lo que Dios dice. Si uno no está lleno del Espíritu, se llena de temor y dice, no, yo mejor no les digo nada, no va a ser que me apedree. Yo mejor los tengo así tranquilitos, contentos, sin llamar ni una atención, porque ¿para qué me voy a meter en líos? Así me dijo alguien una vez. Yo no me meto en líos, hermano, con la iglesia. Yo no me meto en líos. Yo dejo que hagan ellos lo que quieran. Yo me asusté. ¿Y cómo así? No, pues hay que vean ellos. No, pero eso no nos han mandado a eso. Nos han mandado con autoridad, con fuerza, para señalar el pecado cuando haya que señalarlo, pero también para señalar la ruta hacia la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Bye. Entonces note por favor, voy a terminar esta parte. Si aquellos grandes hombres de Dios, profetas, mujeres de Dios, necesitaron del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿usted cree que hoy necesitamos del Espíritu? Por supuesto que sí. Sin el Espíritu Santo, usted y yo no vamos a llegar jamás a la tierra prometida. No vamos a llegar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que nos guía, nos enseña, nos exhorta, nos auxilia para poder ir derechos en el camino hacia la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos un poquito más. Vayámonos a otro tiempo. Vayamos a Mateo capítulo 1. Eso es en cuanto al Antiguo Testamento. El Espíritu en el Antiguo Testamento. Hay mucho más que hablar ahí, pero por causa de tiempo nos quedamos ahí. Vamos al Nuevo Testamento. Y qué mejor arrancar el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesucristo. Mateo capítulo 1 versículo 18. Y aquí viene la segunda palabra que significa espíritu. La segunda palabra la encontramos aquí. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, por favor anote esto, se halló que había concebido. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu otra vez. Es el mismo Espíritu del Antiguo Testamento, solo que la palabra Espíritu aquí ya no es ruaj, sino que la palabra aquí es pneuma en griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. La palabra pneuma también significa espíritu, viento, soplo, aliento. Eso significa la palabra pneuma. Pero entonces note por favor, la palabra aquí de Mateo 1 es esa palabra griega, pneuma. Pero me interesa ver esto. El Espíritu estuvo en el Antiguo Testamento. Arranca el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento el Espíritu tiene otra vez un rol sumamente importante. Tan importante que cuando nació Jesús, ahí estaba el Espíritu. Y otra vez los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu trabajando juntos. Pero ¿dónde está ahí? Bueno, fácil, mire. ¿Se acuerda lo que el ángel Gabriel le dijo a María? Le dijo: María, el Altísimo te cubrirá con sus alas. Ese es el Padre. El Espíritu concibió en el vientre. Ese es el Espíritu. ¿Y a quién depositó adentro del vientre de María? Al Hijo. El Padre, el Espíritu
y el Hijo en operación. Ahora, esto es tremendo. Déjenme compartírselo. Me gustaría bajar, pero los hermanos de la cámara no me dejan, fíjense. Me dicen, hasta ahí llégueme, no bajes. Pero bueno, déjenme bajarme un poquito, porque eso es tremendo. Note que el Padre es el Padre de los espíritus. Y solo el Padre puede engendrar, solo el varón puede engendrar. Aleluya. ¿Y quienes conciben? Son las mujeres. Pero dice, el Padre engendra, el Espíritu concibe. ¿Qué significa eso que concibió el Espíritu? Significa que el Espíritu, diríamos de esta manera, recibió el germen divino, la semilla divina que es Cristo. Lo recibió en el vientre de María. ¿Sí me estoy dando a entender? El Espíritu, el Padre hizo sombra, el Espíritu recibió ¿a quién? A Cristo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Es importante porque el Espíritu que recibió en el vientre es lo que no permitió que Cristo Jesús se contaminara. Aleluya. ¿Con qué? Con los fluidos, con la sangre, porque quiero recordarle que Jesús traía una sangre pura, ¿sí o no? Déjeme hacerle una pregunta y seguramente lo voy a dejar así medio quieto, pero déjeme hacerlo pensar. La sangre que traía, ¿de quién era? Aleluya. La sangre que traía Jesús en su cuerpo, ¿de quién era? No puede ser de María, porque si es de María se contamina. Porque quiero dejarle bien claro que María, aunque era una mujer santa, era una mujer escogida, tan escogida que la palabra le llama bienaventurada. Bienaventurada serás entre todas las mujeres. Fue una mujer especial, pero ella misma necesitaba ser salva, porque ella traía la herencia de Adán en su vida, en su sangre. Entonces ella misma necesitaba salvación. Por eso dice en uno de los textos del Evangelio, dice, mi alma se regocija en Jehová mi Salvador. Porque tuvo que ser salva ella también. Entonces por eso es que el Cristo fue depositado en el Espíritu dentro de María para convertirse, si puedo usar la palabra, una burbuja que aislara todo lo que podía contaminar la vida de Cristo. Cristo nace y nace puro, nace santo, nace sin pecado y sin el pecado original, que es llamado el pecado de Adán. Cristo no lo traía. ¿Por qué? Porque él no pecó y él fue concebido en el Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Fue apartado totalmente. Ahora, note por favor, qué operación más terrible la que el Espíritu Santo hizo en la vida de Cristo. Pero ¿se quedó ahí la operación del Espíritu? No. Acompáñeme por favor a Marcos capítulo 1, versículo 16. Y ahí vemos al Espíritu en el ministerio de Cristo. Siguió operando el Espíritu. Y dice Marcos capítulo 1 verso 10, Marcos 1:10 dice: y luego cuando subía del agua, está hablando del bautizo de Cristo, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu, pneuma, la palabra que está ahí es pneuma en griego,
Usted puede revisarlo. Y dice, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu, el pneuma, lo impulsó al desierto. ¿A qué al desierto? A la tentación. Veamos esto, por favor. Este es el inicio del ministerio de Cristo. Está siendo bautizado, lo llevan a ser tentado y luego regresa en el poder del Espíritu, dice otra vez, en el poder del pneuma. Pero quiero que vea este punto. Cristo necesitó ser revestido del Espíritu Santo para poder operar en su ministerio. Por eso dice la escritura de Isaías 62, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas. Quiere decir que el Espíritu de Dios cayó sobre Cristo para poder prepararlo para el ministerio. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, ¿por qué soy tan insistente en esto? Si Jesús necesitó ser auxiliado del Espíritu, ¿cree usted que yo y usted necesitamos ser auxiliados por el Espíritu? ¿Quiénes seríamos nosotros sin el auxilio del Espíritu? ¿A dónde cree que vamos a llegar sin el auxilio del Espíritu? ¿A dónde vamos a parar al final sin la ayuda del Espíritu? ¿A dónde cree que vamos a parar? Vamos a parar desviados. Vamos a terminar en otro lugar, pero no en el lugar del Señor. Vamos a terminar haciendo nuestra voluntad en lugar de la voluntad del Señor. Porque la única manera de hacer la voluntad de Dios es auxiliado por el Espíritu Santo. Y si el Señor mismo, mira el rol del Espíritu en el ministerio de Cristo, en su nacimiento, en su ministerio, y después dice más adelante que Jesús, saliendo del desierto, vino, hermano, con el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo está continuamente llenando y auxiliando nuestra vida para hacer la obra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Veamos un punto más. Mateo capítulo 12, verso 28, un versículo para apoyarlo del ministerio más. Mateo 12, 28 dice, pero si yo por el Espíritu, por el pneuma, todos los versículos que le estoy dando, la palabra espíritu ahí es pneuma, el griego pneuma. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuántos creen que Cristo echaba fuera demonios? Echaba fuera espíritus. Se pudo enfrentar al diablo allá en el desierto y pudo vencerlo. ¿Por qué? Por el auxilio del Espíritu Santo sobre su vida. Ahora, ¿no dice Marcos 16:15 que estas señales seguirán a los que creen? En mi nombre echarán, ¿qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios. Eso quiere decir que el mismo Espíritu que le ayudó a Cristo para enfrentar y reprender demonios es el mismo Espíritu que usted y yo necesitamos para abrirnos caminos en este gran desierto. Porque no solamente hay que esforzarnos por caminar el desierto, sino por enfrentar, reprender y abrir caminos con todos los obstáculos que el diablo tira en el camino. Pero solo lo podemos hacer si el Espíritu Santo nos auxilia. Amén, hermano. Déjeme darle un punto más acerca de la vida de Cristo. Hebreos 9:14. Sabía que Jesús pudo ir a la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque fue auxiliado por el Espíritu Santo. Fue auxiliado por el Espíritu Santo. Jesús no hubiera ido a la cruz sino por el auxilio. No hubiera podido soportar
lo que venía en la cruz si no hubiera sido auxiliado. Ya le voy a probar esto. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el neuma eterno, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por favor, tome en cuenta esto. Cristo tiene que ir a la cruz del Calvario. Él sabe que esa es su responsabilidad, es su llamado, sabe. Pero Jesús el hombre no hubiera podido ir a la cruz del Calvario y soportarlo. Usted podría preguntar, hermano, pero ¿y no era él el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios? Claro que es el Hijo de Dios, pero quiero recordarle esto. Cuando Cristo vino a la tierra, Él se despojó de sus poderes como Hijo de Dios. Filipenses 2 dice que no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Y esa palabra despojar es quitarse de Él todos los poderes que era como Hijo de Dios y quedarse en la tierra como cualquier hombre natural. ¿Sí me estoy dando a entender? Él se despojó voluntariamente. Se despojó de todos sus poderes. Se despojó de ser como Dios. No dice que dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios con título, pero sin poderes, porque Él se despojó de sus poderes. Ahora, ¿cómo logró echar fuera demonios? ¿Cómo logró vencer al diablo en la tentación? ¿Cómo logró ir a la cruz y sufrir la cruz y llegar hasta consumar todo lo que tenía que hacer en la cruz? ¿Cómo lo logró? Auxiliado por el Espíritu Santo, con los poderes, no de Él, sino con los poderes del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Por eso dice, Él se ofreció, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció en la cruz del Calvario. Él pudo soportar la muerte, lo que venía por el auxilio del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros para creer que podemos llegar a la meta sin el auxilio del Espíritu? Si Jesús mismo lo necesitaba. Amén. Entonces note por favor, vemos al Espíritu en el Antiguo Testamento, el Ruaj de Dios. Lo vemos en el Nuevo Testamento, en la vida de Cristo, el Neuma de Dios, el Espíritu de Dios. Pero antes de irse Jesús, Él prometió al Espíritu. Pero entonces usó la tercera palabra que yo quiero enseñarle, y es la palabra Paracletos. Ruaj es espíritu, Neuma es espíritu, Paracletos es espíritu. Dice Juan capítulo 14, verso 15 al 17, Jesús prometió a la iglesia al Espíritu Paracletos. Y dice Juan capítulo 14, verso 15 al 17, dice: si me amáis, ¿lo tiene? Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará a otro consolador. Ese es el Paracletos, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí hay algunas cosas importantes. La primera, que el Señor Jesús antes de irse les dijo: miren, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Espíritu Santo, les voy a enviar al Consolador, al Paracletos. Pero este Espíritu va a estar en vosotros. Ustedes le conocen porque va a estar para siempre con ustedes y estará dentro de ustedes. Fíjense que en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre la persona y se iba. Pero ahora el Señor prometió que se iba a quedar adentro de nosotros el Espíritu. ¿Por qué? Porque este Espíritu, no estoy hablando, por favor note, no estoy hablando de otro Espíritu, es el mismo Ruaj, el mismo Pneuma. Pero ¿y entonces por qué llamarle Paracleto? Paracleto es el mismo Espíritu con funciones especiales para la iglesia que iba a ser gestada, o para la iglesia que iba a ser formada. Fíjense, en el tiempo antiguo estaban formando un pueblo, oiga, un pueblo para vivir en la tierra. Pero el pueblo que hoy están formando es un pueblo para vivir en el cielo. Porque a Israel le prometieron tierra, pero a usted no le han prometido tierra. Así que no agarre tierra. No trate de agarrar tierra aquí solo para vivir para mientras. Porque a usted y a mí no nos han prometido tierra aquí abajo. A usted y a mí nos han prometido el cielo eterno para vivir para siempre con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Leamos un pasaje más. Juan 14:26 dice, hablando del Paracletos, la palabra consolador ahí, esa palabra consolador es Paracletos, es el Espíritu. Dice verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el mismo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Quiero ir terminando con esto, porque solo me voy a adentrar al tiempo de la iglesia, pero lo vamos a desarrollar en los 4 temas que vienen. Por eso solo voy a hablar de la definición. La palabra Paracletos, cuando usted va a buscarla, la palabra Paracletos significa abogado. Eso significa abogado. Significa alguien, oiga esto, alguien legalmente habilitado para prestar ayuda en asuntos jurídicos. Oiga esto: defensor, protector, intercesor y mediador. Ese es un abogado. Entonces lo que el Espíritu viene a hacer en nosotros es a convertirse en un defensor, protector, intercesor, mediador, como un abogado que te defiende en todo tiempo. Fíjense. Pero también la palabra Paracletos significa consolador, auxiliador e intercesor. Y hoy más que nunca, hermano, necesitamos tener al Dios consolador con todo lo que está pasando en el mundo, hermano. Con todo lo que nos está rodeando en el mundo, usted y yo necesitamos al Dios consolador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero quiero recalcar esta parte. El Cristo no estaba hablando de otro espíritu, estaba hablando del mismo Espíritu, pero con funciones diferentes para la iglesia, porque está preparando a la iglesia para llevarnos al cielo, y entonces necesitaba tener funciones un tanto especiales y diferentes para el pueblo del Señor. Ahora quiero que usted note esta parte, por favor.
la palabra ruach en el Antiguo Testamento aparece 378 veces. No todas tienen que ver con el Espíritu Santo, algunas tienen que ver con el espíritu humano, porque ruach es espíritu. En el Nuevo Testamento la palabra pneuma aparece 379 veces. En el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra paracletos? 5 veces. En toda la Biblia. 5 veces. En el Evangelio de Juan y una vez en Primera de Juan. Eso es todo. Ahora, ¿eso hace que sea menor? No. Eso hace que sea específico el trabajo que viene a hacer. Eso hace que sea especial el trabajo que viene a hacer. ¿Por qué? Porque es dirigido exclusivamente para la iglesia del Señor. Porque dice que el mundo no lo puede conocer. Al Paracleto no lo puede conocer. Porque para conocerlo tiene que nacer uno de nuevo. Es la única manera. Pero solo aparece 5 veces. Porque ahí está definiendo en parte lo que el Espíritu viene a hacer. Viene a ser defensor, intercesor, protector, auxiliador, intercesor, abogado, guía y, hermano, una operación tan especial del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y termino con esto. Génesis 1:2 comienza hablando del Espíritu, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe cómo termina Apocalipsis? El final, entre el final de Apocalipsis, dice la Escritura, y el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. El papel y el trabajo del Espíritu se está desarrollando desde el inicio de la creación y seguirá hasta que termine esta tierra. Seguirá obrando el Espíritu. ¿Sabe qué? Motivando a la iglesia para que la iglesia esté preparada hasta el punto que la iglesia, sin presión, sin obligación, pueda decirle al Señor: ven, Señor Jesús. Solo una iglesia preparada puede decir: ven, Señor Jesús. Porque la mayoría, cuando no está preparado, ¿qué le dice? Dame un mes más, Señor. Dame un año más. Dame otro poquito. No estoy listo, no estoy preparado, Señor, todavía no. Dame más tiempo. Me quiero casar, dicen los solteros. Aleluya. Pero los que están preparados, dicen: ven, Señor Jesús. ¿Sabe cómo? Auxiliados por el Espíritu Santo. Vemos al Espíritu en el Antiguo, en el Nuevo y en el final de los tiempos. El Espíritu seguirá obrando. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, y quiero animarlo esta mañana a que no me adentré nada. Me adentré a la función que el Espíritu va a tener con la iglesia. De eso no hemos visto nada todavía, porque eso es lo que vamos a estar desarrollando durante los otros 4 temas. Vamos a estar hablando de cómo el Espíritu trabaja en la iglesia del Señor. Pero para que eso se pueda cumplir, yo quiero invitarle a que esta mañana le digamos al Señor: Señor, yo quiero tener un corazón dispuesto para recibir de ti. Yo quiero tener un corazón abierto para que tu Espíritu pueda descender sobre mi vida. Porque si el Espíritu no desciende y el Espíritu no es tu auxilio, no vas a llegar a ningún lado, hermano. Te vas a quedar tirado en el camino.
te vas a desviar del camino, haciendo tu propio evangelio, haciendo tu propia voluntad, haciendo lo que se te ocurra. Pero cuando el Espíritu está en ti, el Espíritu te guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. No permitirá que te desvíes. Cuando tus fuerzas se acaben, el Espíritu te dará fuerzas. Cuando te sientas triste, el Espíritu te consolará. Cuando te sientas desanimado, Él dará fuerzas al cansado, multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando pierdes el camino, Él te hará volver al camino de Dios. Necesitamos al Espíritu. Y hoy es una buena mañana para decirle: Señor, te necesito. Prepara mi tierra para que el Espíritu pueda venir y llenarme, ungirme, porque el Espíritu ya está en ti, porque eres nacido de nuevo. Pero quizás necesitamos una llenura de su Espíritu, una unción especial sobre nuestra vida. Cierra tus ojos, levanta tus manos e invitemos al Espíritu. Invitémosle. Señor, Aleluya. con tu preciosa unción, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renueva, Aleluya. restaura. Abra su corazón, abra su corazón. Cántelo como una oración. Cántelo como diciéndole: aquí está mi corazón, Y lávame, renueva, dispuesto para ser lleno de ti. restaurame, Señor, te quiero conocer. Aleluya. Ven, Espíritu, Dile: ven, ven, Espíritu de Dios. lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, Aleluya. con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, Levanta tu corazón al Señor. restaurame, Señor, Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Díselo a Él. purifícame y lávame, renuévame, Restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Aleluya. purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Aleluya. Purifícame y lávame,
quiero conocer. Padre, levantamos esta mañana nuestras manos para decirte, Señor, que nuestro corazón está libre para que tú hagas con nosotros lo que tú quieres. Para decirte, Señor, que anhelamos y deseamos que tu Espíritu Santo se pueda mover en nuestras vidas. Señor, trabaja en nuestro interior. Trabaja en nuestro corazón. Señor, sabemos que tu Espíritu fue dejado para auxiliar a tu iglesia. Nosotros somos tu iglesia. Somos parte de tu amada. Señor, desciende sobre nosotros. Desciende sobre nuestra vida. Auxílianos, Espíritu. Llénanos, muévete en nosotros, Señor. Muévete con libertad, porque somos necesitados. Te puedes declarar necesitado de Dios. Díselo. Dile, Señor, yo soy necesitado de ti. Necesito. Dile, Señor, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Oh, Ramaira, aquí te remos toquendo. Jesús. Y re que te Maira, que te rebasó anda. Habla lengua, si tú hablas lengua, habla lengua. Y si aún no hablas lengua, dile, Espíritu Santo, muévete en mi vida, Señor. Oh, sí, mi Dios. Re que tenés más, querendo. Muévete, Espíritu. Muévete en mí. Purifícame Y lávanos, Señor. Renuévame, restaurame. Renueva nuestra vida. Renueva, renueva, renueva. Tu poder. Aleluya. Purifícame. Oh, Espíritu de Dios. Renuévame. Muévete en tu pueblo, Señor. Muévete en tu pueblo. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame Y lávame. Así es. Renuévame y restaurame. Restaura, restaura con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Te quiero conocer, Señor. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Aleluya. Los que queremos conocer al Señor, démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Aleluya. Aleluya. Te queremos conocer, Señor, cada día más. Amén. Aleluya.